En la iglesia más majestuosa de Florencia, donde la luz atravesaba los vitrales como si lloraran por recuerdos muertos, yo avanzaba por el pasillo nupcial con mi vestido blanco ese que alguna vez soñé usar junto a otro hombre. Mi brazo estaba entrelazado con el de Dani, el hermano menor de la ex de él, pero mis ojos, mi corazón, podían sentir la presencia sofocante que me esperaba al final del camino él. Sentado en la última fila inmóvil como un fantasma disfrazado de hombre vivo, me observaba sin parpadear, como si cada uno de mis pasos desgarrara algo dentro de él, o dentro de mí. Sí, el mismo que una vez juró amarme hasta el final, para luego fingir estar enfermo con tal de aferrarse a un amor viejo y podrido, el que eligió la lástima en lugar del amor. Y ahora estaba ahí, como si la historia entre nosotros nunca hubiera terminado, como si bastara una sola mirada para borrar todo, incluso mi boda, incluso la vida que tanto me costó reconstruir después del derrumbe. Me llamo Isabel Navarro, soy pastelera en Madrid. No solo horneo pasteles, también horneo pedazos de recuerdos, dolores silenciosos y pequeños sueños rotos. Los convierto en capas de crema suave en porciones que se deshacen en la boca y hacen llorar, pero de felicidad. Perdí a mis padres a los 15 años, a esa edad en la que otros adolescentes aún esperan que sus padres los recojan del colegio. Yo ya tenía que preocuparme por cada comida, por pagar el alquiler y por sobrevivir a noches solitarias en una habitación fría y diminuta. Mientras mis compañeras se quejaban de exámenes difíciles o de no poder salir el fin de semana, yo aprendía a mezclar harina con lágrimas y azúcar con la frágil esperanza de que el día siguiente doliera un poco menos que el anterior. Me acostumbré al olor de la levadura, al calor sofocante del horno y a las quemaduras silenciosas que se marcaban en mis manos cicatrices, que hablaban de cada día en que me negué a rendirme. Crecí en las cocinas estrechas de restaurantes humildes, empezando desde lo más bajo, lavando platos, recogiendo sobras, escuchando gritos. Poco a poco me dejaron acercarme al horno, tocar la masa, observar. Nadie se fijaba en una chica flaca, callada y con ojeras, pero yo aprendía con los ojos, con las manos, con el corazón, y con una determinación que ardía más que cualquier quemadura. La vida nunca me regaló nada. No tuve a nadie que me sostuviera cuando caía, así que aprendí a sostenerme sola. Aprendí a conseguirlo todo con mis propias manos, con noches en vela, con orgullo y con recetas que memorizaba como si fueran oraciones. Yo tengo una regla: si no hay camino, lo creo yo misma. Como cuando me falta un ingrediente y tengo que improvisar, o cuando una receta falla y no queda más remedio que reescribirla desde cero. Así he reescrito mi vida, con el aroma de la vainilla, con el dulzor del caramelo y con sueños que nadie creyó posibles excepto yo. Gabriel fue el primer hombre que me hizo creer que la vida podía ofrecer algo más que turnos interminables y noches solitarias en la cocina. Apareció justo cuando empezaba a sentirme agotada por la rutina de sobrevivir. Hijo del dueño del restaurante donde comencé mi carrera, como una chica callada que lavaba platos, que tras 2 años ascendió a pastelera y finalmente fue elegida para liderar la cocina de postres. Gabriel era como una ráfaga de aire tibio que agitó un corazón que yo creía dormido por tanto tiempo. Tenía una presencia elegante con el porte de un chef francés, pero el encanto arrebatador de un galán de telenovela mexicana, impecable, sereno y por momentos deliciosamente torpe. No me conquistó con palabras grandilocuentes, sino con algo más raro y precioso: la risa. Me hizo reír de verdad. Me enseñó a saborear el vino lentamente, a sentir los matices, a dejar que un flan bien hecho hable por sí solo. Y una noche de otoño, cuando la cocina olía a canela y pan recién horneado, Gabriel me besó. Fue mi primer beso. Entonces creí que era el inicio de una historia de amor tierna y duradera. Me equivoqué. Lo que no sabía, o tal vez no quería ver, era que Gabriel era un experto en vidas dobles. Un actor consumado, capaz de mirarme a los ojos y jurarme que yo era su todo mientras seguía volviendo en secreto con otra mujer.
No me traicionó solo con sus actos, sino con su silencio. Con esos espacios vacíos en nuestras conversaciones, con las urgencias repentinas, los viajes por trabajo, que nunca explicaba los mensajes que ocultaba con torpeza. Y yo, que siempre me creí fuerte, racional, no supe ver a tiempo la verdad que estaba a punto de romperme el corazón. Una tarde, mientras tomábamos café en nuestro lugar de siempre, Gabriel me miró con ojos llenos de sueños y me dijo que quería que nos mudáramos juntos a Málaga, que abriéramos una pequeña pastelería junto al mar, que viviéramos una vida tranquila entre dulce sol y brisa marina. Pintó un futuro con palabras tan dulces como el glaseado de un pastel, una tienda acogedora, mañanas compartidas entre harina y risas, y noches serenas con el sonido de las olas. Y yo le creí con una fe tonta y esperanzada, como si nunca antes me hubieran roto el corazón. Pero al día siguiente desapareció, sin previo aviso, sin un solo mensaje. Se esfumó de mi vida durante días, incluso semanas. La única explicación que recibí cuando la recibía era: estoy ocupado con el trabajo. Hay algunos problemas que debo resolver. Mentira. No era trabajo. Era Clara. Clara, su ex. La mujer de las piernas infinitas, con un porte tan perfecto que parecía una modelo italiana recién salida de una revista de perfumes. Clara y sus mensajes urgentes a medianoche. Clara y sus crisis emocionales siempre inoportunas. Clara y sus llamadas a las 3 de la mañana, que Gabriel, el mismo que prometió nunca ocultarme nada, siempre contestaba sin dudar. Y entonces lo entendí, yo solo era el refugio, el consuelo temporal, mientras su corazón seguía atado al pasado. Pero lo más doloroso no era Clara. Lo más doloroso era que Gabriel nunca tuvo el valor de elegir. Él lo negó todo una y otra vez, hasta que ya no le quedó nada por negar. Cada vez que preguntaba, él bajaba la mirada murmurando excusas torpes. Y al final, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, lo confesó. No con arrepentimiento, sino con cansancio. Me dijo que no sabía a quién amaba de verdad, que todo le dolía, que su mente era un caos, que Clara estaba enferma, que atravesaba una crisis, que necesitaba cuidado a alguien que no la dejara sola, y que él no podía ser tan cruel como para abandonarla justo en ese momento. Pero la frase que realmente me destrozó fue: tú eres demasiado fuerte. ¿Y Clara? Bueno, Clara es Clara. Como si eso lo justificara todo. Como si mi fortaleza fuera una excusa para elegir la fragilidad de otra. No grité, no lloré frente a él, no supliqué ni lo retuve. Solo me levanté, me quité el delantal manchado de mantequilla y azúcar, me sequé las lágrimas con la manga del uniforme. Y volví a decorar cupcakes, porque los pasteles no esperaban, porque los clientes aún querían dulces para sus celebraciones. Y yo tenía que seguir viva, aunque el corazón se me hubiese hecho pedazos. El tiempo pasó. Primero fueron semanas de silencio, luego meses y después años. Poco a poco dejé de extrañarlo, de preguntarme en qué fallé. Y entonces conocí a Dani, el hermano menor del ex de Clara. Un chico cálido, sencillo, con una sonrisa de verano y un corazón suave como la luz de primavera. Dani amaba a los gatos, al fútbol y a mis brownies con doble chocolate. Nos enamoramos de forma tranquila, cocinando juntos, viendo películas malas, solo para tener una excusa para abrazarnos, riéndonos hasta quedarnos sin aliento, sin secretos, sin dramas, solo paz. Un día, en nuestra pequeña cocina que olía a vainilla y mantequilla, me propuso matrimonio con un anillo escondido en una caja de galletas, y yo le dije que sí, sin dudar, sin miedo, sin que quedara ya ni una sombra de Gabriel en mi corazón. Hasta ese día maldito en Florencia, hasta el momento en que entré en aquella iglesia, un lugar tan hermoso que cortaba la respiración, donde la luz se filtraba a través de vitrales que parecían lágrimas de ángeles, y lo vi a él en la última fila como una sombra muda en mi mundo resplandeciente. Gabriel, el hombre que una vez rompió mi corazón, el que desapareció de mi vida para correr detrás de tormentas llamadas Clara.
Y ahora estaba allí en mi santuario, el día en que caminaba hacia el altar de la mano del hombre que curó cada grieta en mí, Dani. Su mirada estaba clavada en mi vestido blanco, como si quisiera reescribir todas las páginas que yo ya había enterrado, como si nunca hubiera sido parte del pasado, como si nuestra historia aún no hubiese terminado, como si con una sola mirada pudiera derrumbarlo todo. Y yo, Isabel Navarro, la chica huérfana desde los 15, la que aprendió a vivir sin nadie que la sostuviera, la que se mantuvo firme con manos quemadas por hornos y un corazón que no se rendía, sentí cómo me temblaban las piernas. Porque a veces, por más fuerte que seas, hay fantasmas del pasado que saben exactamente dónde están tus heridas más profundas y vuelven solo para tocarlas. Todo comenzó con una tarta de limón. Pero no una tarta de limón cualquiera, no. Era la receta clásica de mi abuela, una receta que ha sido transmitida de generación en generación, pero yo le añadí un toque personal. La base no era la típica, la sustituí por galletas de jengibre crujientes para crear una combinación perfecta entre el sabor ácido del limón y el toque suave de la especia. Encima una capa de merengue suave quemada ligeramente con fuego, creando esos pequeños toques dorados que hacían la tarta aún más atractiva. Cuando Gabriel probó la tarta no dijo nada. Pensé que no le había gustado porque se quedó en silencio. Pero cuando levantó la mirada vi en sus ojos una expresión que no había visto antes. No era una simple satisfacción. Era asombro, deleite y una especie de fascinación, como si hubiera descubierto algo completamente nuevo y maravilloso. Sonrió de una forma tonta, como el que acaba de encontrar algo delicioso que nunca había probado antes. Luego se detuvo un momento y de repente preguntó con voz suave, pero llena de seriedad y diversión: ¿te gustaría casarte conmigo? Preguntó con la boca aún llena de tarta, lo que nos hizo reír durante 5 minutos como dos tontos. Pero en ese momento algo mucho más grande que una simple broma comenzó a gestarse entre nosotros. Ese fue el comienzo de nosotros. A partir de ese instante todo cambió. Nuestro amor no comenzó con palabras bonitas ni con regalos caros. Comenzó con una tarta con dedicación, creatividad y esos momentos que compartíamos en la cocina. Mi amor por él crecía con cada receta que inventábamos, con cada comida que preparábamos juntos. Y esa tarta, ese simple momento, fue el principio de algo mucho más grande en nuestra historia. Nuestro amor comenzó a florecer en el cálido ambiente de la cocina, entre bandejas llenas de alimentos que se cocinaban lentamente con partículas de harina flotando en el aire como señales de un nuevo comienzo. Cada noche nos quedábamos en la cocina, haciéndonos amigos de los hornos y experimentando con nuevas recetas. Postres que parecían imposibles de realizar, seguíamos creándolos con perseverancia, a veces fracasando, pero siempre terminando en risas. Cada fracaso no nos desanimaba, sino que nos hacía entendernos mejor, uniéndonos más a través de cada experimento, cada plato que no salía como esperábamos. Le enseñé a hacer delicadas y fragantes galletas de lavanda, un plato que había preparado desde mi infancia. Él aprendió rápidamente y luego me enseñó a hacer mousse de chocolate con una receta especial que al probarla hacía que las rodillas quisieran derretirse. Era un amor sutil, simple, pero apasionado, sin necesidad de muchas palabras, donde cada plato contenía emociones como un lenguaje único que solo nosotros entendíamos. Cuando no podíamos expresar lo que sentíamos con palabras, lo reemplazábamos con suave azúcar, glass cayendo sobre un pastel o capas de crema aterciopelada. Parecía que a través de esos postres habíamos dicho todo lo que nuestros corazones querían confesar. Con cada plato creado, cada receta experimentada con éxito o fracaso, nuestro amor se fue haciendo más fuerte, como pasteles, horneándose en el horno, siempre necesitando tiempo para perfeccionarse. Pero cuando salen, traen consigo un sabor dulce, justo como nuestra relación. Una noche de domingo, después de terminar un agotador turno nocturno, él me llevó al huerto de limones detrás del restaurante, un lugar que solía ser un espacio tranquilo y agradable.
Colgó pequeñas luces en las ramas de los árboles, creando un ambiente brillante y cálido. Esa sensación era como una promesa de cosas hermosas por venir. Luego extendió una manta delgada sobre el césped y sacó una pequeña caja de madera. Sus manos temblaban ligeramente al abrirla. Dentro había un viejo anillo de plata simple pero lleno de significado. «No tengo mucho ahora, pero tengo mis manos para trabajar y un corazón lleno de ti», dijo con una voz profunda, cálida y suave que yo sabía que solo usaba cuando era sincero. Esas palabras fueron como un juramento sin necesidad de ser floridas. Me sentía ahogada y no pude evitar derramar lágrimas. Él también. Sus ojos brillaban como si esas lágrimas contuvieran todas las emociones que aún no podían expresarse con palabras. Nos abrazamos sin necesidad de decir mucho, solo sabiendo que en ese momento ambos entendíamos, y entonces estuvimos de acuerdo con todo lo que habíamos soñado, todo lo que queríamos hacer juntos en el futuro. Hicimos un pequeño plan para nuestra vida: ahorrar cada centavo, encontrar un lugar para mudarnos, abrir una cafetería. Yo soñaba con una pequeña tienda con vitrinas llenas de macarons, cada uno decorado con delicadeza perfecto. Él soñaba con un horno de leña, donde haríamos caliente y fragante focaccia cada mañana. Juntos imaginamos algún día, cuando fuéramos viejos con rostros llenos de arrugas, pero todavía juntos en la cocina, preparando nuestros platos favoritos. Y aunque estuviéramos cansados después de décadas, todavía bromearíamos, nos besaríamos con las manos llenas de harina y el aroma del pan. Todo parecía tan perfecto, me dije a mí misma que habíamos encontrado la felicidad. Quizás demasiado perfecto. Y sin embargo, fue justo entonces cuando estábamos imaginando un futuro lleno de promesas que Alejandra regresó. Ella apareció un miércoles como si todo fuera normal, como si nada hubiera cambiado. Entró en el local con una media sonrisa, el tipo de sonrisa que se ve en los anuncios de perfume, y botas de marca de caña alta, como si hubiera salido de una película. Todo el espacio pareció detenerse cuando la vi. Estaba preparando una bandeja de muffins, mis manos deslizándose suavemente sobre la masa blanda, cuando de repente escuché una voz llamando a Gabriel. «Gabriel». Su voz era suave, pero llevaba una extraña certeza. Gabriel se dio la vuelta y su rostro cambió de expresión como si acabara de ver un fantasma con tacones altos parado frente a él. Parecía no poder creer lo que veía en sus ojos, como si el tiempo se hubiera detenido y todo hubiera cambiado repentinamente. Me presentó como su novia, pero había algo extraño en su voz diferente a sus palabras anteriores. Ella sonrió, pero esa sonrisa no era como la que le dirigía a él. Me miró, pero su mirada parecía atravesarme como si yo fuera solo una sombra borrosa que no merecía atención. Luego dijo suavemente: «Solo estoy de paso. He vuelto a Madrid por un tiempo». Eso fue todo. Nada más. Esas palabras fueron como un cuchillo afilado cortando el aire, dejando una sensación de frío indescriptible. Terminó de hablar y se marchó sin dejar más rastro que una sensación de vacío dentro de mí. Y eso fue todo. Esa mirada, ese tono, esa ambigüedad fría, fue lo que hizo que todo comenzara a cambiar. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Gabriel empezó a ser diferente. Por las mañanas, cuando cocinábamos juntos, ya no sonreía como antes. Parecía no estar allí, su mente perdida en pensamientos lejanos que yo no podía alcanzar. No lo decía, pero yo sentía que algo se estaba desvaneciendo. Desde entonces, la sombra de Alejandra apareció en nuestras tranquilas mañanas. Ella no necesitaba decir mucho, solo una mirada de reojo. Era suficiente para que todo se derrumbara. El dulce sentimiento que una vez compartimos ahora es como un cuadro desteñido y sé que las cosas han cambiado para siempre. Gabriel ya no es la persona que una vez amé. Gabriel comenzó a cambiar. Cada día se marchaba más temprano antes de que el local cerrara las noches que solíamos compartir juntos,
ahora carecían gradualmente de su presencia. Los mensajes que recibía siempre los mantenía en secreto, nunca me los mostraba, aunque yo sabía claramente que esas palabras no estaban destinadas a mí. Volvió a fumar cigarrillos que parecían una forma de alejar los pensamientos que lo perseguían, pero que me hacían sentir aún más que algo no encajaba en esta relación. Y luego volvió a poner esa triste música de jazz, la canción que solía escuchar cada vez que la recordaba a ella, a Alejandra. No dije nada, pero lo sentía todo. La sensación de estar perdida en esas noches silenciosas me hizo entender que el pasado se había deslizado silenciosamente, infiltrándose en nuestra cocina. Trajo consigo ese aroma de perfume caro con el que nunca podría mezclarme promesas rotas que él nunca había abandonado. Lo vi alejándose gradualmente de mí. Aunque no lo decía, sus acciones eran claramente la respuesta. Ya no me miraba como antes, las miradas de cariño se habían desvanecido, reemplazadas por un distanciamiento sin palabras. Las noches en que cocinábamos juntos, bromeábamos juntos, ya no eran como antes. Ya no era la persona que una vez amé. Ya no recibía esas cálidas sonrisas como en otros tiempos, ni las palabras de amor que solíamos dedicarnos. Una noche, cuando ya no podía soportar el prolongado silencio entre nosotros, solté la pregunta: ¿todavía la amas? No quería preguntar, pero necesitaba saber. Necesitaba una respuesta para deshacerme de los pensamientos confusos en mi cabeza. Él guardó silencio, igual que la primera vez que probó mi pastel de limón cuando recién empezábamos. Solo que esta vez no sonrió. La sonrisa que solía ver en sus ojos cada vez que explorábamos este mundo juntos ya no aparecía. Solo guardó silencio como una admisión que yo no podía cambiar. Y en ese momento comprendí que nuestro amor ya no era como antes. La receta de amor que habíamos creado juntos ya no era tan perfecta como al principio. Todo lo dulce, todos los planes para el futuro, todo se había hecho pedazos. Ya no podíamos salvarlo. El amor que una vez tuvimos ahora solo eran piezas dispersas imposibles de volver a unir. Un viernes por la tarde, cuando la luz del sol se colaba por la ventana de la cocina y acababa de sacar un pastel de almendras del horno, llegó Gabriel. Entró con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas como si acabara de vivir una pesadilla. Su voz era ronca, como si algo se le atascara en la garganta. Tenemos que hablar. Esas palabras fueron como un rayo que golpeó mi corazón, haciéndome sentir inmediatamente que algo no iba bien. Me senté con las manos aún llenas de harina y lo escuché continuar: Alejandra, tiene cáncer. Le han diagnosticado fase terminal. En ese momento el mundo a mi alrededor pareció detenerse. El horno seguía irradiando calor. El reloj seguía haciendo tic-tac. Pero yo estaba atrapada en un momento de completo silencio. Gabriel hablaba muy rápido, sin pausa, como si temiera que si se detenía, no podría continuar. Me contó sobre cómo ella lloraba sin nadie a su lado. Sus padres lejos, necesitaba ayuda, y él no podía abandonarla en este momento. Es una cuestión humanitaria, Isa, dijo tomando mi mano. No te estoy pidiendo permiso solo. Espero que lo entiendas. Como una tonta, una que se cree heroína en ese momento, sin pensar mucho, solo dije: está bien, porque aún creía en él. Porque todavía pensaba que el amor era acompañarse en las decisiones difíciles. Porque no quería parecer egoísta o débil. Y porque todavía lo amaba. Durante las semanas siguientes, viví con la incómoda sensación silenciosa de alguien que tiene que compartir a su amado con un fantasma del pasado. Gabriel dejó su trabajo en la cocina, ya no dormía en casa. Estoy en casa de Alejandra ayudándola con medicamentos, comida, lo básico. Me enviaba mensajes cada vez menos frecuentes y más fríos. Intentaba justificarlo. Solo es temporal. Ella está sufriendo, todo se arreglará pronto. Hasta que un día el destino me hizo descubrir la verdad. Fui al restaurante para recoger algunas de mis herramientas que aún estaban en el almacén. La cocina estaba vacía, pero desde el comedor, que estaba cerrado por mantenimiento, escuché música suave.
Me acerqué tratando de no hacer ruido, caminando tan suavemente como alguien que no quiere molestar. Y entonces lo escuché. Una risa aguda, burlona y llena de felicidad. Esa risa no tenía nada de enfermedad, nada de sufrimiento. Era Alejandra hablando por teléfono sin darse cuenta de mi presencia. Sí, tía, te lo juro, el plan funcionó. Gabriel no sospecha nada. Por supuesto que no tengo nada, solo quería ver si me elegiría a mí. Y mira, está aquí todo el día como un perro fiel. Isabel no sabe nada. Mis rodillas temblaron, sentí que no podía respirar. Apenas podía creer lo que acababa de escuchar, que la misma persona que había fingido llorar, que había hablado de tratamientos, de dolor, de despedidas, ahora se estaba burlando de mí, de Gabriel, de todo lo que habíamos pasado. Me quedé allí inmóvil, sintiendo los fragmentos de mi corazón. Esto no era solo una traición, era una obra cruel. Y yo había sido la audiencia ingenua. Salí silenciosamente sin que ella me viera. No dije nada, no grité, no la confronté. Volví a casa, me duché con agua fría como queriendo lavar la mentira, borrar todo lo falso. Y entonces decidí si ella era la actriz, yo sería la guionista. Esta obra aún no había terminado, pero esta vez yo escribiría el final. No grité, no rompí nada, no escribí mensajes largos llenos de reproches. Solo me quedé sentada en la cama con las manos sobre las rodillas, sintiendo cómo se me partía el pecho en dos. No era la primera vez que la vida me daba una bofetada, pero sí la primera en que dolía tanto sin que nadie dijera una palabra cruel. Bastó con la risa de Alejandra, con la imagen de Gabriel al lado de ella, cuidando a alguien que le había mentido con la muerte. Eso fue suficiente. Esa noche no dormí. Cociné. Hice una tarta de chocolate amargo, una de esas densas sin azúcar ni florituras. La cubrí con una capa fina de crema, le puse una flor en el centro. La miré, me miré y lloré, porque una parte de mí todavía quería entender, pero no había nada que entender, solo había un adiós. Al amanecer, empaqué una maleta pequeña, un par de mudas de ropa, mis cuchillos, una libreta de recetas y una foto en blanco y negro de mis padres en la cocina de cuando yo era niña. Esa imagen era mi raíz. Todo lo demás podía desaparecer. Entré al restaurante una última vez. Estaba vacío. El aroma a vainilla de la noche anterior aún flotaba en el aire. Fui a mi rincón, ese pequeño santuario entre harinas batidoras y hornos. Colgué mi delantal, ese que tenía bordado Isabel con hilo rojo, regalo de Gabriel en nuestro primer aniversario de cocina juntos. Lo puse con cuidado en su perchero. No lo tiré. No lo rompí. Solo lo dejé ahí como quien deja una parte de su alma para que la recuerden sin ruido. Encima del delantal puse una nota. Solo decía: gracias por enseñarme lo que no quiero volver a vivir. Y me fui. No tomé un tren, no tomé un avión. Salí caminando con la ciudad aún dormida, con el cielo tiñéndose de rosa y los pájaros empezando a cantar como si no supieran que yo estaba rota. Nadie me vio partir, nadie me detuvo, porque nadie pensaba que me iría. Pero me fui, porque a veces el amor no muere, gritando muere en silencio, y cuando eso pasa no se entierra, se deja atrás. Isabel Navarro desapareció de Madrid ese día, y con ella se fue también la mujer que todavía creía que lo suyo con Gabriel podía ser para siempre. No grité, no rompí nada, no escribí mensajes largos llenos de reproches. Solo me quedé sentada en la cama con las manos sobre las rodillas, sintiendo cómo se me partía el pecho en dos. No era la primera vez que la vida me daba una bofetada, pero sí la primera en que dolía tanto sin que nadie dijera una palabra cruel. Bastó con la risa de Alejandra, con la imagen de Gabriel al lado de ella, cuidando a alguien que le había mentido con la muerte. Eso fue suficiente. Esa noche no dormí, cociné. Hice una tarta de chocolate amargo, una de esas densas sin azúcar ni florituras. La cubrí con una capa fina de crema, le puse una flor en el centro. La miré, me miré y lloré.
porque una parte de mí todavía quería entender, pero no había nada que entender. Solo había un adiós. Al amanecer empaqué una maleta pequeña, un par de mudas de ropa, mis cuchillos, una libreta de recetas y una foto en blanco y negro de mis padres en la cocina de cuando yo era niña. Esa imagen era mi raíz. Todo lo demás podía desaparecer. Entré al restaurante una última vez. Estaba vacío. El aroma a vainilla de la noche anterior aún flotaba en el aire. Fui a mi rincón, ese pequeño santuario entre harinas batidoras y hornos. Colgué mi delantal, ese que tenía bordado Isabel con hilo rojo, regalo de Gabriel, en nuestro primer aniversario de cocina juntos. Lo puse con cuidado en su perchero. No lo tiré. No lo rompí. Solo lo dejé ahí como quien deja una parte de su alma para que la recuerden sin ruido. Encima del delantal puse una nota. Solo decía: gracias por enseñarme lo que no quiero volver a vivir. Y me fui. No tomé un tren, no tomé un avión. Salí caminando con la ciudad aún dormida, con el cielo tiñéndose de rosa y los pájaros empezando a cantar como si no supieran que yo estaba rota. Nadie me vio partir. Nadie me detuvo. Porque nadie pensaba que me iría. Pero me fui. Porque a veces el amor no muere gritando, muere en silencio. Y cuando eso pasa, no se entierra. Se deja atrás. Isabel Navarro desapareció de Madrid ese día. Y con ella se fue también la mujer que todavía creía que lo suyo con Gabriel podía ser para siempre. Tardé casi un año en volver a hornear algo con alegría. Me había mudado al norte, a una ciudad más chica, más tranquila. Conseguí trabajo en una cafetería modesta donde nadie conocía mi historia ni mi nombre. Allí era solo Isa la que hacía los mejores rollos de canela y sonreía aunque tuviera los ojos cansados. Y fue ahí donde lo conocí. Mateo. Entró un lunes lluvioso con el pelo hecho un desastre y una bufanda que olía a libros antiguos. Pidió un café doble y una empanada de jamón. Me preguntó si era yo quien hacía los pasteles. Asentí. Están mejor que los de mi abuela, dijo. Y yo por primera vez en mucho tiempo me reí de verdad. Mateo era distinto. No decía que entendía mis heridas, simplemente se sentaba a mi lado y las dejaba respirar. No pedía explicaciones, pero siempre estaba ahí para escuchar. Jamás preguntó por Gabriel. Nunca habló de ex ni de pasados rotos. Solo del presente, del futuro, de lo que quería construir conmigo. Hablábamos de vinos, de viajes, de nombres para un gato que no teníamos. Y sin darnos cuenta, ya nos estábamos amando. Un día me llevó a un viñedo en la Toscana. Nos perdimos entre las vides, el sol bajaba lento y los campos parecían de película. En medio del paseo se detuvo, sacó una cajita de madera de su mochila y se arrodilló. No tengo heridas que esconder ni mentiras que contar. Solo quiero vivir esta vida contigo completa, sin atajos, sin fantasmas. ¿Te casas conmigo, Isa?, lloré. Por fin por algo hermoso. Dije que sí. Y así todo empezó otra vez. Nuestra boda fue en Italia, al aire libre, entre hileras de olivos y mesas llenas de flores silvestres. Todo era luz, risas, abrazos. Mi vestido era simple, pero yo me sentía reina. Los invitados eran pocos, solo los nuestros, los de verdad. Mi vida, por fin, era mía. Y entonces, como si el pasado se negara a irse tranquilo, apareció él. Gabriel. Llegó tarde, solo vestido de negro, con cara de funeral. Me dijeron después que fue su madre quien lo obligó a ir. Para que veas lo que perdiste, le dijo. Y sí lo vio. Me vio caminando hacia Mateo. Me vio sonreír. Me vio sin miedo, sin pena, sin rastro, de la mujer que una vez se quedó llorando con una mentira entre las manos. Y se quedó inmóvil, clavado al suelo, como si la tierra lo hubiera tragado hasta la cintura. Mateo me tomó de la mano, me guiñó un ojo y seguimos caminando. No hubo espacio para miradas atrás. Gabriel entendió en ese instante lo que había hecho, lo que había perdido. Y lo peor para él, lo entendió en silencio, igual que yo me había ido una vez. Esta vez era su turno de desaparecer.
después de la ceremonia, cuando ya todos bailaban bajo las luces colgantes y el prosecco fluía como río, él se acercó. Gabriel, con la misma cara que ponía cuando se quedaba sin excusas. Me encontró sola por un segundo mientras yo me arreglaba el velo con los dedos. Tenía los ojos rojos, tal vez del viento, tal vez de la vergüenza. Isa, empezó. Solo quiero hablar. Lo miré. No como la Isabel que un día se enamoró de él, ni como la que lloró por su traición. Lo miré como la mujer que ahora sabía exactamente lo que valía. Y con una calma que me sorprendió, incluso a mí, le dije: cuando no sabes valorar lo que tienes en tus manos, no tienes derecho a lamentarte cuando otro sí lo hace. Se quedó quieto como si mis palabras fueran más pesadas que cualquier golpe. Quiso decir algo más, pero no salieron las palabras. Yo solo sonreí, le di la espalda y volví con Mateo, que ya me esperaba con una copa en la mano, y esa mirada que decía todo sin decir nada. Nos casamos bajo las estrellas, rodeados de la gente que sí supo amarme desde el día 1. Mateo y yo bailamos descalzos, nos reímos como adolescentes y brindamos por cada momento que nos llevó hasta ahí. Fue simple, fue sincero, fue amor real, sin condiciones, sin sombras. Mientras tanto, Gabriel se quedó solo en una mesa del fondo, viendo cómo se encendía la vida que él nunca pensó que yo merecía. Y por primera vez entendió que el amor no es algo que se retiene con excusas, sino algo que se cultiva todos los días. Y él lo dejó morir. Yo, Isabel Navarro, pastelera huérfana, soñadora, incansable, finalmente tenía mi historia, no la que otros escribieron para mí, la mía, completa, y apenas estaba comenzando. ¿Alguna vez has enfrentado la traición por una mentira? Una mentira puede cambiar toda una vida, hacerte perder la confianza en las personas que más amas y en quienes creías poder confiar. Es un sentimiento doloroso, difícil de describir con palabras, cuando te das cuenta de que todo lo que pensabas que era verdadero, en realidad, era solo una obra de teatro, un juego de engaños. Las promesas hermosas, los momentos felices, pueden romperse en un instante. Si alguna vez has experimentado una traición, si alguna vez fuiste engañado y te sentiste herido, comparte tu historia con nosotros en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros a sentir que no están solos en esos momentos difíciles. Creemos que cada historia lleva un mensaje poderoso y compartirlas puede ayudarte a sanar y recuperar tu fuerza interior. Además, si crees en la ley del karma, que las buenas acciones serán recompensadas y las malas acciones tendrán su precio, no olvides darle me gusta a este post. Es una forma de mostrar nuestra fe en la justicia y la equidad en la vida. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte historias conmovedoras, valiosas, lecciones y momentos que nos ayuden a seguir adelante. Gracias por acompañarnos.